Mi esposa me engañó y el divorcio casi me cuesta $900,000. Primera parte. Trabajo como maestro de primaria, por lo que mi horario de trabajo es bastante predecible. Tengo un horario fijo en la escuela y los martes por la tarde están reservados para las reuniones de personal, que suelen durar hasta las 6. En consecuencia, suelo estar en casa a las 7. Mi esposa, Charry, con la que llevo casado 31 años, a menudo se sentía cansada los martes por la tarde debido a sus entrenamientos en el gimnasio. Por lo general, solía tomar la iniciativa de preparar la cena mientras ella se ocupaba de otras tareas domésticas. Sin embargo, un día el director de nuestra escuela nos sorprendió cancelando la reunión de personal, aún no eran más de las 3:30. Por capricho, decidí volver pronto a casa y empezar a preparar la cena. Pensé que también podría ocuparme de algunas tareas domésticas pendientes antes de que Charry volviera del gimnasio. Últimamente, la notaba cada vez más distante y esperaba que una cena a la luz de las velas y un ambiente relajado, libre de la habitual logística doméstica, pudieran avivar nuestra intimidad y nuestra pasión. Nuestro matrimonio había pasado por momentos difíciles, a menudo relacionados con cuestiones económicas. Observé que Charry se distanciaba cada vez más de mí, parecía querer tener más control sobre diversos aspectos de nuestras vidas y se volvía bastante terca y discutidora cuando las cosas no salían como ella quería. A pesar de estos retos, me consideraba un hombre paciente. Hoy llegué a casa como cualquier otro día, aparcando en nuestro garaje, que estaba a bastante distancia de nuestra casa. Habíamos colocado el garaje allí cuando nuestros hijos eran pequeños para que no les molestara el ruido de los coches mientras dormían. Así que aparqué y subí tranquilamente a nuestra casa de 2 plantas. Me fijé en el coche de Charry en el garaje, pero era algo habitual en sus días de entrenamiento, ya que prefería el autobús para ir al gimnasio. Al entrar por la puerta trasera, mi pensamiento inicial fue que había llegado el momento de ordenar el espacio, ya que se me daba bien arreglar cosas de la casa. Todas las bisagras de las puertas y las piezas móviles estaban bien mantenidas y no hacían ruido. Nada nos irritaba más que las puertas ruidosas o las bisagras chirriantes. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención fue el bolso de Charry que seguía sobre la encimera de la cocina. Sabía que se enfadaría por ello, ya que era meticulosa a la hora de tener el bolso cerca, estuviera donde estuviera en la casa. Esta visión inesperada cambió mi atención y empecé a fijarme en otras cosas inusuales. Su ropa de gimnasia, principalmente un leotardo ceñido y una toalla grande, yacía en el suelo cerca de la encimera de la cocina. Entonces oí ruidos procedentes del dormitorio de arriba. Bajé la posibilidad de que Charry hubiera caído enferma de repente y estuviera arriba. Subí las escaleras enmoquetadas con cautela y sin hacer ruido, y casi tropecé con un par de zapatos de hombre que habían dejado en los escalones. Aquellos zapatos definitivamente no eran míos, como tampoco lo eran los pantalones, la camisa, la camiseta de tirantes y los calcetines esparcidos por el resto de la escalera, mezclados con la ropa interior exclusiva de Charry. Me detuve, la piel se me puso húmeda, y la presión sanguínea cayó en picado, haciendo que el corazón me diera un vuelco momentáneo. Tuve que sentarme en las escaleras para serenarme. Mi incredulidad se convirtió en ira, una emoción que rara vez siento. Normalmente soy sereno y controlado, resultado de años como profesor dirigiendo a 30 niños al día. Pero ahora esa compostura se me escapaba. La adrenalina corría por mis venas y sentí ira como nunca antes, ni siquiera había estado nunca en una pelea de verdad. Estas emociones me eran totalmente ajenas. En medio de estos extraños sentimientos, la curiosidad me impulsó a subir cautelosamente las escaleras e entrar en nuestro armario compartido. Delante de mí había 2 puertas, una que daba al dormitorio y otra al cuarto de baño de arriba. Para llegar al dormitorio, tenía que pasar por el cuarto de baño, que luego conectaba con nuestro espacioso vestidor. Desde allí, podía acceder a nuestro dormitorio. En la puerta del armario quedaba el dormitorio, y tenía una visión clara de lo que había más allá. La puerta del armario estaba ligeramente abierta, colocada justo para que pudiera ver la cama. Era como ver una escena de una película de terror, y no podía apartar los ojos. Todo el tiempo había estado oyendo aquellos gemidos y gruñidos, pero ahora me invadía una intensa mezcla de ira e incredulidad. Cogí mi teléfono y empecé a grabar lo que estaba presenciando. Sabía que más tarde necesitaría esta grabación para convencerme de que todo era demasiado real y no estaba atrapado en una espantosa pesadilla. Me serviría como prueba para el inminente enfrentamiento con Charry. Mi mirada permaneció fija en el doloroso espectáculo de traición que se desarrollaba ante mí. Era mi mujer, mi amante, mi compañera de vida, alguien en quien había depositado una confianza inquebrantable.
Era la madre de nuestros hijos mayores, una mujer de unos 40 años que hacía ejercicio, participaba en actividades benéficas y me profesaba su amor por encima de todo. Esto era traición en su forma más cruda y fundamental. Tuve que dejar de grabar y bajar las escaleras en silencio. Salí de nuestra propiedad y empecé a caminar sin saber a dónde me dirigía. Pero al final, me encontré en un parque a kilómetros de casa. Allí me eché agua en la cara, me senté y vi la grabación en el teléfono. Bajé el volumen para no alarmar a los niños que jugaban cerca. La destrucción de mi vida y de todo lo que había llegado a considerar normal estaba allí mismo en la pantalla de mi teléfono, plasmada en la realidad digital. Era el naufragio de nuestro matrimonio y fue en ese momento cuando por fin dejé que las lágrimas fluyeran. Actualizadas eran alrededor de las 7, mi hora habitual de regreso los días de reunión de personal. Me encontraba de vuelta en casa, de pie en la puerta trasera, y Charry notó que algo iba mal inmediatamente. Mi aspecto desaliñado, mis ojos rojos y mi tez pálida fueron claros indicadores. Me preguntó con auténtica preocupación, cariño, ¿qué te pasa? ¿Estás muy pálido? ¿Va todo bien? Te traeré algo de beber, ¿te encuentras bien? Sus ojos transmitían preocupación. No me atreví a decir el verdadero motivo de mi angustia. Con voz temblorosa le respondí que no, algo me revolvió el estómago. Quizá el almuerzo me estaba afectando, me estaba duchando y me dirigía a la cama, añadí. Vale, cariño, pero llévate un recipiente a la cama. Si vomitas, puede que sean las sábanas limpias, respondió Charry. Esas sábanas, antes limpias, ahora estaban manchadas de algo mucho peor que la cena de anoche, traición, respondí con un poco más de firmeza. No pasa nada, dormiré en la habitación de invitados hasta que me encuentre mejor y me dirigí al dormitorio de invitados de la planta baja. Así transcurrieron los días siguientes. Charry continuó con su rutina habitual, aparentemente ajena a mi malestar. Yo estaba en piloto automático con el trabajo y seguía durmiendo en el dormitorio de invitados con la excusa de una posible enfermedad. Sabía que no podría mantener esa excusa durante mucho tiempo. Finalmente, volví a nuestro dormitorio, pero dormir en aquel lugar de traición era todo un reto. Charry siguió como si nada hubiera cambiado. Cuando llegó el lunes, había tomado una decisión sobre qué hacer a continuación. Tenía que averiguar si se trataba de un asunto continuado o de un incidente aislado. Informé a mi director de que me sometería a una intervención médica inesperada al día siguiente y dispuso que un profesor sustituto se encargara de mi clase el martes por la mañana. Salí de casa como de costumbre, pero aparqué unas calles más allá de nuestro barrio y volví andando a nuestra calle. Conocía las entradas traseras de los patios vecinos a nuestra casa. Procedí con cautela, asegurándome de que no me vería ningún vecino, y me dirigí a nuestro garaje situado en la parte trasera de la casa. Allí me puse ropa informal y calcetines suaves y silenciosos, adecuados para caminar en silencio. Entonces se convirtió en un juego de espera. Recordé que no había ningún coche extra en casa cuando regresé inesperadamente el martes pasado. Por lo tanto, no podía confiar en el sonido de la llegada de un coche para alertarme de cualquier visitante que hubiera venido andando. Navegué sigilosamente por nuestros jardines hasta llegar a un lugar desde el que podía observar nuestra puerta principal, permaneciendo oculta por los setos y arbustos que habíamos plantado para tener privacidad de la carretera. Esperé. Se oía a Charry realizar sus tareas habituales, completamente ajena a mi presencia. Su confianza en que la rutina se desarrollara con normalidad era evidente. Las tareas de la cocina, fregar los platos y utilizar el lavavajillas, seguidas de actividades en el salón como pasar la aspiradora y quitar el polvo, continuaron hasta aproximadamente las 11:30. Charry se dirigió entonces al piso de arriba. Podía oír débilmente el sonido de la ducha, seguido de un periodo de silencio y luego la descarga del inodoro. Volvió abajo unos 45 minutos después y abrió la puerta principal, dejándola entreabierta para que cualquier posible visitante no dudara. No tuve que esperar mucho. Hacia las 12:30 llegó. No sabía quién era, pero había entrado por el lado izquierdo de nuestra puerta principal. Mi teléfono grabó unos 10 segundos de video, captando perfiles laterales e incluso una vista casi directa de su cara. No vaciló, entró y atravesó la puerta. Las siguientes palabras que hoy me produjeron escalofríos fueron: hola amante. Espero que vuelvas a estar vestida para un gran entrenamiento. La respuesta de Charry fue: por supuesto, siempre te encanta que me ponga esto. A veces me pregunto si fueron estos los que te atrajeron de mí en primer lugar, o tal vez fueron estos los que había visto lo suficiente como para confirmar el romance en curso. Su familiaridad sugería que no era algo aislado.
Cuando se dirigieron al dormitorio, me retiré al garaje intentando serenarme con el corazón palpitante. Me enfrenté a las preguntas más candentes: ¿quién era ese hombre? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? ¿Cómo me enfrentaría a Jarry? De repente, todo parecía caótico. Me di cuenta de que no podía amar a mi mujer, Jarry, tras su traición. Dudaba de una futura conexión íntima con ella. No veía signos de protección, lo que me hacía temer posibles riesgos si estaba con otras personas. Me pregunté por qué nunca hablaba de sus sentimientos. Recordé las sesiones de gimnasia que Jarry llevaba 2 años haciendo cerca de casa, un lugar donde se relacionaba con mujeres casadas de la zona y participaba en actos benéficos. Quizá el gimnasio contenía respuestas a nuestros problemas. Actualización 1. Al ser profesor, tenía acceso a ordenadores, impresoras y otros recursos. Decidí empezar mi investigación imprimiendo las fotos de perfil de las grabaciones de mi teléfono para averiguar quién estaba implicado. Quizá eso me llevaría finalmente al dónde y al cuándo. Esta situación, averiguar quién era, no me costó mucho esfuerzo. El jueves siguiente, Jarry tenía su sesión habitual de gimnasia y le sugerí que me uniera a ella para ver si yo también quería ser su socio, sobre todo porque tenía un descanso de la escuela debido a los parciales. A Jarry no le entusiasmó mucho la idea y me dio excusas, como que solo era un grupo de mujeres casadas y que la mayoría de las veces charlamos durante la sesión o alguna otra razón débil. Insistí y conseguí acompañarla al gimnasio el jueves siguiente. Cuando entré en el gimnasio, parecía una escena sacada de una vieja película del oeste, en la que todo el mundo se vuelve para mirar cuando un desconocido entra en la taberna. Todas las miradas estaban puestas en mí y noté algunas conversaciones en voz baja entre las chicas. Terry lo disimuló explicando que no estaban acostumbradas a verla con alguien durante sus sesiones habituales de gimnasia. El entrenamiento empezó con los calentamientos y estiramientos habituales, seguidos de 1 hora y media de rotación entre estaciones de ejercicios para trabajar distintos grupos musculares. Intenté seguir el ritmo, pero tuve que hacer una pausa al cabo de unos 45 minutos. Mi nivel de azúcar en sangre estaba bajando, y supe que necesitaba comer algo dulce pronto. Lo hice, y Jarry lo comprendió. Tras unas gominolas y sentarme en una silla cercana, empecé a prestar más atención a Jarry. Era evidente que estaba bastante nerviosa y que miraba con frecuencia hacia la zona del personal, donde los instructores entraban en la sala principal. También me fijé más en el propio gimnasio, que tenía la disposición típica de los gimnasios de todo el mundo, con estaciones de ejercicio repartidas por la sala y espejos de pared en cada estación para que los participantes pudieran comprobar su forma y definición muscular. Decidí explorar un poco más el gimnasio y me fijé en una pared cerca de la salida del pasillo con información sobre el personal. Era una forma de pasar el tiempo mientras esperaba a Jarry. Eché un vistazo a la foto superior en la que aparecía una mujer que parecía estar en buena forma pero tenía una edad difícil de determinar. Pensé, la señorita Elizabeth Weiss, directora y propietaria. Debajo de su foto estaban su número de contacto y su horario de disponibilidad. Había 3 fotos más debajo de la suya. 2 mujeres y un hombre. En ese momento, me quedé helado al darme cuenta de que era el amante de Jarry. Este hombre era el que estaba liado con mi mujer, al parecer, con su entusiasta consentimiento. Leí su descripción: señor Philip Band, jefe de ejercicios, planificación de regímenes y entrenamiento corporal personal. Mientras tomaba nota de su número de teléfono, me di cuenta de que Jarry ya no estaba en la estación donde la había visto por última vez. Volví a mi asiento y examiné cuidadosamente cada estación, buscando a mi mujer. Tras un rato de búsqueda, por fin la vi enzarzada en lo que parecía una conversación desesperada con un hombre parcialmente oculto por un equipo de levantamiento de pesas. Parecía estar cerca de la entrada de la zona de personal y estaba claro que Jarry le había impedido la entrada. Le hizo un gesto para que se marchara y se apresuró a volver a la estación donde se suponía que debía estar. No se había dado cuenta de que yo había observado su ausencia, y su conversación estaba furiosa, una emoción a la que no estaba acostumbrado. Cuando Jarry regresó a mi puesto, era evidente que no me encontraba bien. Me preguntó, ¿te encuentras bien? Ha tardado un poco en recuperarse tu nivel de azúcar en sangre, le contesté. Sí, ya estoy bien. ¿Estás preparada? Antes de que pudiera responder, la señorita Weiss hizo un anuncio por el sistema de megafonía del gimnasio. Explicó que la habitual sesión final de ejercicios de esa noche no tendría lugar porque Mr. Bounty enfermó repentinamente y tuvo que ausentarse. Esta noticia fue recibida con gemidos y suspiros por la mayoría de las mujeres presentes, ya que parecía que la sesión de Mr. Bounty era lo más importante para muchas de ellas.
Pensé, esto requiere una investigación, mientras miraba a Charry. Permaneció en silencio cuando se hizo el anuncio, pero parecía casi aliviada. Charry dijo rápidamente, vámonos, mientras recogía su toalla y su bolso de la zona donde todos guardaban sus pertenencias durante el entrenamiento. Ya nos íbamos cuando una de las señoras, a la que no reconocía al principio, se acercó a Charry. Es una pena que Phil no haya podido terminar la sesión como de costumbre esta noche, comentó. Charry contestó que sí y se dirigió al coche de un modo que indicaba claramente a la señora que no quería hablar de ello. En ese momento, vale. Nos vemos, dijo Charry despectivamente. Entró en el coche más deprisa de lo que nunca la había visto. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, y Charry parecía relajada. Tenía la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y parecía respirar lentamente de forma deliberada. No pude evitar notar estos cambios en su comportamiento. Tal vez ahora, en su estado aparentemente aliviado, podría saber más sobre lo que estaba pasando. Ha sido una sesión muy interesante, querida, comenté. El puesto de entrenamiento parecía estar muy bien montado. No me extraña que estés tan en forma. Gracias, cariño, respondió. Tienes toda la razón. Ofrecen un amplio programa, y me gusta ir allí. Además, las chicas son muy simpáticas. Es una pena lo de Mr. Bounty. Seguí insistiendo. ¿Quieres decir Band? Corrigió un poco demasiado deprisa. Bill, me refiero a Philip Band. Suele terminar cada sesión con una rutina de ejercicios que realmente desafía a todo el mundo, llevando su cuerpo al límite. Fue decepcionante que no estuviera allí esta noche. Por dentro, no pude evitar pensar que estaba totalmente comprometida con esta mentira. Sabía exactamente dónde Mr. Bounty estaba forzando su cuerpo, pero lo único que dije fue que quizá el próximo jueves se encontraría mejor. No podía quitarme de la cabeza la idea del próximo encuentro íntimo entre mi mujer y Mr. Bounty. El jueves siguiente tocaba ponerse manos a la obra.